La nueva pesadilla, séptima entrega de la saga de Freddy Krueger, fue lanzada en 1994, año en el que se cumplía el 10º aniversario del estreno de la película original. Este evento supuso algo muy especial, la vuelta de Wes Craven, maestro del horror, creador del personaje, director y guionista del primer film. 10 años antes, Craven había creado una historia que supo llevar al slasher a una profundidad filosófica poco común. En su vuelta a la saga, desde un enfoque narrativo radical, supo volver a explorar los temas que hacen a la relación entre el ser humano y lo ominoso. En este video vamos a hablar de la nueva pesadilla de Wes Craven y voy a contarles por qué creo que este autor, además de un gran director de cine, puede ser considerado como un pensador del horror humano. Sin más preámbulos, comenzamos. ...1994... se cumplen 10 años del lanzamiento de Pesadilla en la calle Elm, la película que dio origen al personaje de Freddy, a la franquicia y al mito. A pesar de que para ese 10º aniversario los fanáticos no dejaban de pedir una continuación de la saga, New Line Cinema se vio con un problema. Freddy estaba muerto. 1991. La muerte de Freddy, sexta película de la franquicia, había sido lanzada con el objetivo de cerrar la saga de una manera digna, pero dudosamente lo había logrado. A pesar de ser una película con algunos elementos interesantes, el balance no fue bueno. El gancho promocional había sido que esta vez sí, Freddy moriría definitivamente. Hasta tuvo su propio funeral en un cementerio de Hollywood, evento al que asistieron actores, productores y técnicos de la saga. Más allá de que las últimas 2 entregas no habían tenido el éxito comercial de sus predecesoras, ni habían sido bien recibidas por la crítica, lo que era innegable es que después de 6 películas, el mito de Freddy ya estaba instalado en la cultura pop. Los niños amaban a Freddy, y ese personaje que justamente había comenzado siendo como mínimo un asesino de niños, se había convertido en el ídolo de todos. Como suele suceder en estos casos, el mercado había deglutido la franquicia. Se vendió todo tipo de merchandising, muñecos, accesorios, incluso hasta pijamas infantiles de Freddy. Freddy se había convertido en una especie de rockstar del infierno, y Robert Englund, el actor que lo encarnaba, en una superestrella de Hollywood. La figura siniestra de Freddy Krueger, además de volverse un gran producto comercial, había sido digerida por el imaginario colectivo estadounidense y mundial a punto tal de convertirse en algo amistoso. La violencia cruda y las connotaciones sexuales de la psicopatía de Freddy habían caído otra vez bajo el velo de la represión. Pero más allá de toda la parafernalia marketinera alrededor del personaje, en el corazón de la historia había profundidad filosófica, había densidad, había pensamiento hecho material cinematográfico. En el origen de la saga hubo un hombre que tuvo la sensibilidad de captar lo aterrador y de materializarlo en un buen relato. Ese hombre fue el maestro Wes Craven. 1984. Wes Craven había hecho algunas películas en los años 70 que lo dotaron de cierta popularidad y que poco a poco lo fueron instalando en el lugar de maestro del horror. The Last House on the Left de 1972 y The Hills Have Eyes de 1977 son películas que hasta el día de hoy son consideradas extremadamente perturbadoras. Pero no fue hasta 1984 que llegaría la obra definitiva que lo terminaría de consagrar, Pesadilla en la calle Elm. Dado que el objeto de análisis de este video es la nueva pesadilla de Wes Craven, que es la séptima entrega de la franquicia, y esa película no puede comprenderse si no es por su intertextualidad con la primera, voy a hablarles de algunos elementos de la primera película que sentaron las bases para la saga. En un gran documental sobre la saga, Craven relata que a comienzos de los 80 se topó con una serie de noticias sobre al menos 3 jóvenes sin relación entre sí que padecían trastornos severos del sueño. Cuenta que estos jóvenes hacían deliberados y sobrehumanos esfuerzos para no dormirse por temor a lo que podía pasarles. Cuando estos jóvenes se vieron vencidos por el sueño y finalmente se durmieron y sus familias se aliviaron por eso, estos jóvenes murieron sin causas claras. Eso, sumado a una serie de experiencias infantiles terroríficas que Craven tuvo, configuraron la base para la creación del personaje de Freddy Krueger.
Pero más allá de que Craven fue el creador del personaje, fue Robert Englund el que terminó de darle forma. Robert Englund, un gran actor, infravalorado quizás por haber triunfado en el cine de género mayormente, ya era un actor bastante popular a comienzos de los 80, porque había interpretado el personaje de Willy, el benevolente y pacífico extraterrestre de B Invasión Extraterrestre, un personaje que tenía como mucha afinidad con los seres humanos, que se había encariñado, y eso lo había llevado a un lugar de bastante popularidad ya. Englund le dio a Freddy el carácter, la gestualidad, la voz, el aura siniestra, y supo balancear muy bien esa cosa psicopática, ese goce sádico de Freddy con el humor negro y el carisma, ¿por qué no? Freddy es un personaje único en su género. Jason, Michael Myers son grandes personajes con backstories tan interesantes como la de Freddy, pero se caracterizan por ser fuerzas imparables de la naturaleza. Usan máscara, no hablan, recurren a la fuerza bruta para los asesinatos. Freddy es más cerebral, más ingenioso, se mueve a un nivel metafísico distinto, ataca a sus víctimas en los sueños, conoce sus puntos débiles, sus temores, disfruta creando escenas perversas con paisajes pesadillescos o oníricos antes de matarlos. Robert Englund supo encarnar ese personaje a la perfección y desde mi punto de vista comparte el crédito de haberle dado forma a Freddy Krueger con Wes Craven. Freddy fue, es y será siempre indisociable de la figura de Robert Englund. Bueno, pero en esta primera película Freddy no va a estar solo. Va a tener a sus antagonistas, a los buenos, a los chicos de la calle Elm. Vamos a encontrar a Nancy Thompson, interpretada por Heather Langenkamp, Tina Gray, interpretada por Amanda Weiss. Tina es una amiga de Nancy. Glenn Lantz, que es el novio de Nancy, interpretado por un joven y debutante Johnny Depp. Rod Lane, que es el novio de Tina, interpretado por Sue García. Y van a completar el cast principal el experimentado actor John Saxon en el rol del teniente Donald Thompson, que es el padre de Nancy, y Ronnie Blackley, que es Marge Thompson, la madre de Nancy. A los fines del análisis de la nueva pesadilla vamos a prestarle especial atención al personaje de Nancy y al de su padre, el teniente Thompson. El límite entre el mundo de los sueños y el mundo real es difuso. El pasaje de un plano al otro topológicamente funciona como una banda de Moebius. Hay muchos elementos ambiguos y pocas marcas claras del pasaje de un plano al otro. Craven es capaz de crear con mucha precisión la sensación de lo siniestro, de lo ominoso, solamente con un puñado de recursos cinematográficos. Y si bien usa recursos que son del género, como los jumpscare o el falso despertar, los usa con mucha inteligencia, con mucha sutileza también. La fragilidad del cuerpo humano es el punto de pasaje entre ambos planos. Si en el mundo de los sueños Freddy te lastima, te lastimas realmente. En consecuencia, si Freddy te mata en el mundo de los sueños, te mata realmente. Si bien es convención y regla de todos los slasher que va a haber algún tipo de herida cortante en los asesinatos, por eso el género se llama como se llama, el subgénero, Craven relaciona todo esto con miedos más primarios del ser humano. De hecho, en varios documentales cuenta que la idea de la garra de Freddy se le ocurre pensando justamente en eso, en cuál es el primer arma al que el ser humano temió, y se le ocurre eso, ¿no? Como a los animales, grandes animales como los osos, los felinos, que tenían garras y probablemente filogenéticamente está anclado en la especie, ¿no? El temor a eso, a lo cortante. Y habla también de la vulnerabilidad de la piel y del temor justamente al desgarramiento de la piel.
Él dice, con un corte podemos quedar derramados, nuestro ser puede quedar derramado en el mundo. Así que, si bien Craven tiene esto también, como todos los slasher, hay también algo ahí, un pensamiento en relación a los horrores primarios del ser humano. Vamos a ver que en los escenarios nocturnos el uso de la iluminación y de las sombras en Craven funciona a la perfección. Vamos a ver también el uso del vapor, neblina, incluso brisas suaves. Funcionan para acumular tensión, funcionan para sumar al clima de suspenso, al clima inquietante que este autor sabe crear muy bien. También es frecuente el uso de elipsis espaciales, además de las temporales. O sea, vos atravesás el marco de una puerta y pasás a otro mundo. Tal y como sucede en el mundo de los sueños, ¿no? En los sueños. El espacio no responde a las convenciones del espacio geométrico real. Por eso sabe representar muy bien también la topología de los sueños. Después tenemos que el escenario favorito de Freddy, donde digamos juega de local, es esa especie de mezcla de infierno con taller, donde hay calderas, fuego, maquinarias y en general ahí hace mucho uso de encuadres bastante fragmentados, bastante atrapantes, laberínticos. Eso también es una decisión estética y narrativa, ¿no? Porque cuando ya estás en las tierras de Freddy estás bastante atrapado. Pero no solo es en las escenas nocturnas, en las escenas diurnas también sabe crear este clima inquietante. Vamos a ver que usa una ligera sobreexposición, también filtros, ¿no? Como esta neblina. Son todas cosas que contribuyen a crear escenas siniestras e inquietantes a plena luz del día. Hay muchos elementos que se repiten, que son transversales al desarrollo de la trama y que incluso se repiten en las siguientes películas de la saga. Uno de ellos es la música de Charles Bernstein. El leitmotiv, ¿no? Es una melodía muy característica de la saga de Freddy. Es un elemento que está constantemente dentro de las películas y a través de todas las películas, en toda la saga. Otro elemento que se repite son las niñas de blanco saltando la soga y cantando el poema horroroso de Freddy, que es este 1, 2, Freddy's coming for you, que se los dejo acá escrito para que lo recuerden. Y bueno, otro elemento también, lo que dije antes, ¿no? Las calderas, el fuego, este ambiente medio fabril. Calderas y el fuego remiten obviamente a la representación de lo infernal, pero también remiten a la escena de la muerte de Freddy, del hombre Freddy Krueger, ¿no? Que murió incendiado por los padres de los chicos de la calle Elm años atrás, ¿no? Craven va construyendo las escenas de los ataques de Freddy muy lentamente, como si fuera una especie de versión perversa del juego de las escondidas o de la dinámica del gato y el ratón. Va soltando elementos, fragmentos, juega con el diseño sonoro, con los encuadres, y una vez que estamos bastante desorientados, Freddy ataca. Si bien por definición el jumpscare es justamente ese susto que te hace saltar del sillón, en Craven la tensión se va construyendo lentamente hasta que llega ese momento. Y una vez que Freddy ataca, las peleas son en general cuerpo a cuerpo y muchas veces en las camas de sus víctimas, lo cual, además de la obviedad de que la cama es el lugar en el que duermen, esto dicho por actores de la saga,
tiene connotaciones sexuales, ¿no? Me parece que ese componente que queda bajo el velo de la represión todo el tiempo va retornando de alguna manera o manifestándose sutilmente. Por otro lado, lo interesante de notar es que en estos combates cuerpo a cuerpo vemos que Freddy es vulnerable, físicamente vulnerable. A diferencia de Jason o Michael Myers, que son, como dijimos, fuerzas imparables, Freddy es vulnerable. Y eso es algo bastante distintivo en el género, ¿no? O lo diferencia, mejor dicho, de otras películas, de otros villanos. Es algo interesante de notar. En este primer film de la saga, con sencillez y poco presupuesto, Wes Craven sentó las bases del dispositivo narrativo, de la mitología de Freddy Krueger, y creó una atmósfera inquietante y perturbadora que se convierte en la base estética de toda la saga. Como ya es sabido por el mundo cinéfilo, la primera película fue un éxito arrollador. Craven se consagró como el maestro del horror, New Line Cinema despegó como casa productora, pero a pesar del éxito, Craven no continuó en la saga. Había tenido que ceder sus derechos por razones económicas, no estaba convencido de las secuelas, así que a grandes rasgos no participó en las 5 películas que siguieron, salvo en la tercera, que tuvo alguna participación tangencial en el guión primero y después no sé si como productor, pero no participó de las secuelas. Así que ahora les voy a contar un poquito cómo siguió esta historia, ¿no? Vamos a hacer un brevísimo repaso por las películas, pero no por su argumento ni nada, sino más o menos el orden, los años y demás. Así que vamos por eso. A la primera pesadilla de la calle Elm le va a seguir en 1985 La venganza de Freddy, una película que tuvo éxito en taquilla pero que partió de un guión inconsistente. Tuvo algunas buenas actuaciones, pero en cuanto al guión se rompieron muchas de las convenciones que había establecido Wes Craven para el personaje y su mitología. Una película floja en términos globales. En 1987 va a llegar Dream Warriors, Los Guerreros del Sueño, uno de los puntos altos de la franquicia. Dream Warriors fue la consagración de la saga en la cultura pop. Sí, tiene un apartado visual muy bueno, el guión es muy bueno, buenas actuaciones, el primer papel de Patricia Arquette, la vuelta de Heather Langenkamp como Nancy, en esta oportunidad como psicóloga y mentora de los nuevos chicos de la calle Elm. Es muy creativa la película en cuanto a los sueños, las pesadillas e incluso las muertes. Es una película muy buena, es uno de los puntos altos de la franquicia. En 1988 va a salir Dream Master, El amo de los sueños, también otro de los puntos altos de la franquicia, una muy buena película, quizás con alguna falla de guión, pero esa falla es compensada por una narrativa visual intensa, veloz, interesante, que tiene que ver con el director, ¿no? Que era un director muy joven y muy talentoso. Dream Master es también otro de los puntos altos de la franquicia. En 1989 va a salir La pesadilla 5, Dream Child, El niño de los sueños. Es el comienzo del fin de la saga. Fue una película que no fue muy bien aceptada. Algunos dicen que tiene que ver con el contexto y con las temáticas que trataba. Por ejemplo, está ahí latente la cuestión del aborto. Pero más allá del contexto y esto que se puede analizar más en profundidad, es una película que en sí misma es inconsistente. Así que Dream Child es el comienzo del film. Y en 1991 va a salir La muerte de Freddy, la última pesadilla. Ya les hablé de esta película, es el intento de cerrar la saga de una manera como digna, pero no lo logra. Los propios actores, productores, directores dicen que quizás se le fue un poco la mano con el humor negro. Freddy van a ver que ya parece como una especie de parodia de sí mismo, como una caricatura. Es una película también floja, no es un buen cierre para la saga.
Es en este contexto y con la inminente llegada del 10º aniversario que nace la idea de revivir a Freddy y de traer nuevamente al creador del personaje. Es así como nace la nueva pesadilla de Wes Craven. Para esta nueva entrega, Wes Craven va a traer un enfoque radicalmente distinto, un punto de vista novedoso para la saga. Es sabido que a Wes Craven mucho no le gustó el rumbo que tomaron las secuelas. De hecho, cuando lo convocaron para la nueva pesadilla, vio todas las secuelas y dijo que no sabía cómo revivir a Freddy porque en realidad no había una coherencia narrativa en películas tan dispares. Entonces, bueno, encontró una solución elegante e inteligente, que es situar a esta película en otro nivel de realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, los protagonistas de la nueva pesadilla van a ser los actores que interpretaron a los protagonistas de la primera película. Es una película sobre los que hicieron la película en algún punto. La nueva pesadilla transcurre en la vida real, ¿sí? Los escenarios son las oficinas de New Line Cinema, los estudios de cine, los programas de televisión a los que van para ser entrevistados, las casas de los actores. En principio son escenarios reales, ¿no? Incluso el enfoque sobre Freddy cambia, ¿no? Porque Robert Englund es Robert Englund, el actor que interpretó a Freddy. Y ahí Wes Craven nos explica que Freddy en realidad es una entidad demoníaca mucho más antigua que queda enmarcada de alguna manera cuando hay una buena historia, ¿no? Y esta entidad demoníaca vendría a ser algo así como la cosa en sí maligna, que solo puede ser enmarcada en una historia. Es un punto de vista bastante innovador e inteligente el que trae, al menos para la saga, esto de que se sitúe en un nivel de realidad distinto a las 5 películas anteriores. Es una realidad más real en algún punto. Para esta nueva película tenemos entonces el siguiente cast para los personajes principales. Heather Langenkamp, que vuelve a la saga, pero esta vez para interpretarse a sí misma, es decir, a la actriz que interpretó a Nancy en la primera película. Robert Englund, que es la estrella de Hollywood, el actor que interpreta a Freddy Krueger, y por supuesto, además de interpretarse a sí mismo, va a interpretar una vez más a Freddy Krueger. Wes Craven, el director y guionista de la película, que se interpreta a sí mismo. Vamos a tener la vuelta de John Saxon, que es el actor que hizo del padre de Nancy en la primera película, pero acá se interpreta a sí mismo. Va a aparecer el productor y jefe de New Line Cinema, Bob Shaye. Tenemos también un actor que se llama David Newsom, que va a interpretar al marido de Heather Langenkamp, que es un técnico de efectos especiales, como lo era en la vida real, que su marido en ese momento era un técnico de efectos especiales. Vamos a tener a un niño actor que interpreta un papel central, que es el papel de Dylan, el hijo de Heather. Se llama Miko Hughes, el niño. Y después también hay una actriz que se llama Tracy Middendorf, que va a ser de Julie, que es la niñera de Dylan. A continuación voy a contarles 7 momentos clave de esta película que para mí ilustran la genialidad de Wes Craven a la hora de escribir un guión y a la hora de la puesta en escena, ¿no? Así que vamos con 7 momentos clave de la 7ª película. Bueno, el primer momento es la secuencia inicial de la película. Quiero mostrarles que ahí ya aparecen varias capas de realidad. Empieza con una referencia clara a la primera Nightmare, ¿no? Que es esta escena, este montaje de Freddy armando su garra. En este caso lo que vemos es que la garra no es la misma, sino que es una garra mecánica, electromecánica, es una garra más compleja. Y vemos que Freddy está por cortarse el brazo para reemplazar justamente esa garra esa mano por la garra mecánica renovada. Vemos ahí que hay un corte. En realidad nos damos cuenta que estamos dentro de un set de grabación. Vemos que el que se está por cortar la mano obviamente es un doble de cuerpo, que son efectos especiales. Vemos a los técnicos ahí interviniendo. Vemos al propio Wes Craven, digamos, felicitando a los técnicos porque había salido bien. Y vemos afuera de escena a Heather Langenkamp con su hijito esperando para entrar, ¿no? Esperando que le toque su escena.
Entonces acá ya nos situamos en un primer nivel de realidad, ¿no? Que es la realidad del set de grabación. Si consideramos el tema de la ficción, vamos a tener que había una ficción dentro de un set de grabación, ¿no? Entonces podríamos pensar que ya son dos niveles de realidad. El problema surge cuando la garra toma vida propia y empieza a hacer de las suyas, ¿no? Y empieza a lastimar gente y a agarrársela con todos los que están ahí en el set. Entonces ahí todo se empieza a enrarecer hasta que corta y vamos a Heather despertándose en el medio de un terremoto en su casa con su marido Chase y su hijo Dylan, con lo cual vemos que era una pesadilla de Heather. Entonces ahí ya tenemos otro nivel de realidad, ¿no? Porque teníamos la del set de grabación, la de la escena que se está grabando en el set de grabación, y todo eso en realidad está englobado en un sueño de Heather. Y tendríamos un nuevo nivel de realidad que es la vigilia de Heather Langenkamp, ¿sí? Ahí donde está sucediendo el terremoto. Y en ese nivel de realidad es donde se va a anclar la película, ¿no? La trama de la nueva pesadilla. Yo le voy a agregar un nivel más de realidad, que es el de la realidad real, la nuestra, digamos. ¿Por qué digo que hay que incluir otro nivel de realidad que sería nuestra realidad, digamos, ¿no? Porque por varias razones, pero una de ellas podría ser el hecho de que en varias entrevistas y documentales sobre la saga, por ejemplo, Wes Craven dice que el tema de los terremotos, que vamos a ver que suceden con frecuencia en la película, él lo había escrito en el guión basándose un poco en la película Repulsión de Roman Polanski, que ahí mostraban que la protagonista estaba entrando, digamos, en la locura o en el deterioro de su salud mental, y como metáfora de eso se usaba esto de que las paredes se resquebrajan, la materialidad del mundo se resquebraja. Bueno, Wes Craven lo había pensado en ese sentido, pero sucede que cuando ya estaba eso escrito en el guión y ya estaban filmando, hubo un terremoto en la vida real, en la zona en la que estaban filmando, un terremoto grande. Entonces, bueno, ahí todos empezaron a preguntar qué estaba pasando con el guión de Wes Craven, ¿no? Bueno, el segundo momento del que quiero hablarles es Heather entrevistada en la televisión por los 10 años de la saga. Heather Langenkamp está viviendo una vida bastante agitada. Está lidiando con las presiones de ser una estrella de Hollywood, de ser la cara junto a Robert Englund de una franquicia muy famosa, y todo eso se empieza a tensar con su vida personal, con su lugar de madre, con su vida privada, con su pareja. Se ve en la actuación y se ve en la dirección como ella está sintiéndose asfixiada por esa vida. Además, su hijo, que va a ser el eje central, digamos, la relación entre ella y su hijo va a ser el eje central de esta película. Su hijo está mostrando señas de no estar del todo bien psíquicamente, ¿sí? En este contexto es que le invitan a un programa de televisión a hablar sobre la saga de Nightmare y sobre los 10 años de la franquicia, digamos, ¿no? Ya vemos que el entrevistador no la deja hablar, contribuye a esa sensación de asfixia que nos transmite la actriz, y le empieza a preguntar justamente por esto, ¿no? Por el balance o no balance entre la vida familiar y la vida de la actriz. En algún momento le preguntan si el hijo vio las películas que ella hizo, ¿no? Si el hijo ve películas de terror y si vio esas películas. Y bueno, ella se siente bastante incómoda con esas preguntas. Incluso le preguntan por Robert Englund, ¿no? Cómo es su vínculo, si confía en él, si le dejaría a su hijo. Y aprovechan eso para introducir mediante un jumpscare la presencia de Robert Englund disfrazado de Freddy. Entra de una manera, bueno, a los Freddy Krueger. Y ahí se da algo maravilloso, porque Robert Englund entra en modo rockstar, ¿no? Ella se asusta un poco, se pone incómoda, pero Robert Englund entra, saluda a todos, está lleno de fanáticos de
de Freddy en la tribuna, niños vestidos de Freddy con carteles, que por otra parte son todos fanáticos reales, me enteré. Y bueno, lo vemos a Robert Englund hacer sus payasadas, saludar a todos, incluso usar la frase de una de las películas que es "ahora todos son mis niños". Y bueno, esa frase tiene algunas connotaciones complicadas también. Entonces cuando Robert Englund está ahí haciendo sus payasadas con la tribuna, vemos que se da un quiebre y aparece lo ominoso, ¿no? Si lo ominoso es aquello familiar que se vuelve extraño, bueno, aplica totalmente a esta situación, ¿no? Porque esto que para Heather es totalmente familiar, que ya lo tiene bastante digerido por tantos años de lidiar con la fama y con la franquicia y demás, hay algo que se le vuelve extraño, ¿sí? Cuando lo mira a Freddy desde atrás, bueno, a Robert Englund vestido de Freddy, su mirada cambia, se pone incómoda y la puesta en escena acompaña esa sensación de lo ominoso, ¿no? Que es lo que yo les decía de Wes Craven. El clima ya lo conocemos, el ralenti, la música cambia, con las luces se genera una especie de neblina, hay toda una escena bastante inquietante. Nos quedamos con la mirada de Heather Langenkamp bastante incómoda, bastante extrañada por esa realidad que le era tan familiar, y bueno, ahí se da un corte y ya lo vemos a Robert de civil firmando autógrafos, Heather incómoda, ahí como que ya se quiere ir. Ahí Robert se va y Heather recibe la llamada de una de las productoras de New Line Cinema, que le dice que Bob Shape, el jefe de New Line, la quiere ver por una propuesta que tiene para hacerle. Bueno, después vemos que Heather va y que la propuesta efectivamente es hacer una nueva película de Freddy Krueger, ¿no? En ese momento Heather no acepta porque dice que ya no quiere hacer películas de terror, que quiere estar con su familia, que quiere priorizar eso. Pero bueno, la vemos inquieta, dudosa. Algo no anda bien en Dylan. Yo creo que está siendo tomado por el mundo de Freddy, tomado en cuanto a todo lo que está viviendo su madre también, ¿no? Le impacta lo que está viviendo su madre, los acosos, las presiones. Entonces ahí se mezclan como varios niveles, ¿no? El juicio moral sobre Heather, ¿no? Sobre, como le dicen en el hospital, ¿no? Que ella lo descuidó, que lo expuso que probablemente lo expuso a las películas de terror en las que ella actuó. Después en otro nivel, bueno, la posibilidad de que el chico tenga un problema de salud mental, ¿no? Una especie de psicosis infantil o algo así. Pero bueno, si nos vamos al nivel más de la metafísica y de la historia, bueno, Freddy está irrumpiendo en la realidad real y tiene a Dylan como ese señuelo, ¿no? Hay varias secuencias interesantes y muchas como muy, muy impactantes, ¿no? La verdad que, dicho sea de paso, es un niño actor que actúa muy bien. Hace escenas muy comprometidas a nivel emocional y corporal. Vemos cómo empieza a ser tomado, lo vemos en la puesta en escena, en la actuación, ¿no? Empieza a hablar como Freddy, lo vemos como hipnotizado mirando el televisor, mirando las películas, viendo a su madre actuar ahí, ¿no? Y no porque su madre lo exponga, sino que de alguna manera hay algo que lo tracciona hacia ahí. Se pone cuchillos en las manos como imitando a Freddy, asusta mucho a su madre, ¿no? Por supuesto que hay mucho de la topología esta banda de Moebius que digo de Wes Craven entre los sueños y la realidad, ¿no? Hay muchas cosas que son sueños aparentemente de Heather, o pesadillas mejor dicho, y no es que son conductas que está teniendo Dylan, pero bueno, en el mundo de Craven quién sabe, ¿no? Dónde empieza un plano y termina el otro. Me gusta mencionar la cuestión de Rex, que es como su dinosaurio, su guardián del sueño, que ya lo vemos también que ahí está resistiendo un poco los embates de Freddy, ¿no?
También hay una escena muy interesante que es muy Wes Craven, que es Heather contándole el cuento de Hansel y Gretel a Dylan, ¿no? A pedido de Dylan. Y Heather en un momento empieza a darse cuenta que el cuento es fuerte, ¿no? La parte de la bruja, del horno y demás. Y se quiere detener y Dylan incluso recita de memoria el cuento, Dylan. Pero también le pide que le cuente el final, que que no le falte explicarle cómo es que vuelven, ¿no? Con las migas de pan y demás. Me parece que eso y la presencia de Rex como guardián del sueño es lo que lo tranquiliza un poco a Dylan. Heather acude a John Saxon para pedirle consejo, ¿no? Quién era su padre en la ficción. Y hablan sobre Dylan, sobre la salud de Dylan. Ella le dice que tiene miedo que tenga problemas de salud mental. También tiene como una especie de convulsiones, de ataques. Vemos una escena fuertísima porque van a una plaza y bueno, mientras ellos hablan justamente de eso, Dylan está jugando y en un momento se sube a un juego realmente muy alto y se tira de ahí. Por suerte Heather logra salvarlo, ¿no? Pero con toda esta serie de episodios, Heather termina llevándolo al hospital y en el hospital, en lugar de ayudarla, la juzgan bastante. Chase estaba desarrollando el prototipo de la nueva garra de Freddy, estaba trabajando en la preproducción de una nueva película y por eso tenía que viajar, ¿no? En un momento Heather lo llama porque está preocupada por la cuestión de Dylan, que había tenido un ataque, y él decide volverse de donde estaba trabajando. Y a la vuelta, mientras manejaba, se duerme y se da el primer asesinato de Freddy en esta película, ¿no? Chase va a ser su primera víctima en esta película. Es también una escena terrible. En lo que me quiero detener más es en la escena del funeral, ¿no? Porque es otro de los momentos bien Wes Craven. En el funeral están todos. Por supuesto que Heather, Dylan, la niñera, pero también están los actores más cercanos a Heather. Está Wes Craven, está Bob Shape, está Robert Englund. Hay actores de toda la saga. Hay mucha gente que lo acompaña, pero obviamente Heather está desolada, confundida, desorientada, y para colmo de males empieza a generar un clima también, ¿no? Raro, siniestro. Hay un fuerte viento que empieza a mover todo, que precede a la llegada de un nuevo terremoto, ¿no? Recordemos que el elemento del terremoto estaba ya desde el principio en la película y sabemos que es un poco una metáfora del desgarramiento de la realidad, ¿no? Entonces, cuando todo se empieza a sacudir por el terremoto, Heather se cae, se golpea la cabeza y empieza a ver todo enrarecido, ¿no? Empieza el clima ominoso de Wes Craven, la cámara lenta, el viento, ¿no? Las miradas ominosas, y mira para atrás y ve que Dylan no está. Entonces se desespera y el terremoto lo que hace es tirar el cajón de Chase. Es una escena terrible y ella se da cuenta que tiene que ver si Dylan está ahí, ¿no? Y acá otra vez el manejo del espacio de este director, ¿no? Que es adentro del cajón hay una especie de túnel donde Freddy está intentando llevarse a Dylan, ¿no? Y también está el cuerpo de Chase. Entonces ahí Heather lo ve cara a cara a Freddy, que es un Freddy distinto en algún punto, ¿no? No es el Freddy interpretado por Robert Englund supuestamente, ¿no? Es un Freddy primigenio, un Freddy demoníaco, maligno, es más corpulento, más violento, incluso no tiene la cara quemada, tiene como si fuera la cara en carne viva, ¿no? Tiene una cara más de demonio, no de ser humano quemado. La garra es distinta, sí, ya no es esa garra hecha en un taller, es una garra mucho más salvaje. Entonces, bueno, en ese encuentro cara a cara,
Heather se desespera por buscar a Dylan hasta que John Saxon, el actor que había hecho de su padre, la despierta porque evidentemente con el golpe se había desmayado y ahí tuvo la pesadilla. La escena es terrible y espectacular a la vez. Vemos muchas situaciones que si uno le presta atención están interesantes. Por ejemplo, Wes Craven en una actitud media sospechosa, Robert Englund que un poco le asusta de nuevo a Heather. Me parece que ahí hay material para pensar, ¿no? Porque para Heather todo está enrarecido en ese momento. Entonces, la verdad que cualquiera puede ser sospechoso en algún punto, ¿no? Bueno, Heather sigue siendo acosada, ¿no? Algo insiste por infiltrarse en su vida, por irrumpir. Ante la desesperación, recurre a John Saxon, lo llama Robert Englund, tiene una conversación muy interesante con Robert Englund en la que hablan sobre el guión de Wes, sobre qué está pasando con el guión de Wes, por qué no saben de qué se trata. Le pregunta a Heather a Robert Englund si él está recibiendo llamados, le dice que está teniendo pesadillas con Freddy. Y Robert Englund, está en una actitud también como media sospechosa, pero cuando vemos lo que está haciendo, nos damos cuenta que él también está un poco tomado por esa situación, porque está pintando al Freddy más maligno, ¿no? Incluso hablan algo de eso con Heather, pero también Robert Englund es bastante ambigua su actuación y lo que quiere mostrar el personaje, me parece. Entonces, bueno, como Heather no puede recibir la ayuda, o mejor dicho, Robert Englund no puede ayudarla, se dispone a ir a ver directamente a Wes Craven. Bueno, Heather va a la casa de Wes Craven. Wes Craven, como siempre, prolijo, elegante, ordenado, tranquilo, y le pregunta de qué se trata el guión, por qué tanto misterio. Le cuenta todo esto que le está pasando, y Wes Craven le habla de lo que él cree que está sucediendo, ¿no? Y le explica lo que para él es Freddy, ¿no? Que Freddy proviene de una antigua entidad demoníaca, ¿no? Que fue capturada en la historia por diferentes relatos, y que al haberse terminado la saga, como todos sabemos, porque terminó en la 6ª película, Freddy quedó vagando sin superficie en la cual moverse, en la cual quedar limitado, y está interesado en irrumpir en esta realidad, en su realidad, la realidad real, ¿no? Ahí Heather, bueno, se enoja un poco porque se da cuenta que Wes Craven sabía anticipadamente las cosas que a ella le estaban pasando, con Dylan sobre todo, pero Wes Craven le explica que él es una especie de esclavo, que él solo escribe, que no lo sabe, que lo escribe en el guión, pero que no lo sabe. Más allá de eso, Heather parece bastante enojada, pero le pregunta, ¿no?, qué es lo que se puede hacer. Y ahí Wes Craven le dice que para tener acceso total a esta realidad, de alguna manera, Freddy tiene que vencer al guardián, ¿no?, a la persona que es la llave, ¿no?, para entrar en esta realidad. Y cuando Heather pregunta quién es, Wes Craven le dice que es ella, que Nancy fue la primera que derrotó a Freddy y demás. Pero ella le dice, pero bueno, esa fue Nancy, no yo. Y Craven le dice que ella le dio a Nancy la fuerza, ¿no? Entonces le dice que cuando llegue el momento ella va a tener que hacer una elección, y esa elección es justamente decidir si va a interpretar a Nancy una vez más o no, porque Craven está escribiendo un nuevo guión que le incluye a ella como protagonista. Y acá se da algo maravilloso, que es lo que más me gusta de la escena, que es que cuando le termina de decir eso, la cámara nos muestra la computadora en la que Wes Craven está escribiendo el guión, y vemos exactamente las mismas palabras que acaban de decir. Háblame de metacomentario, ¿no? Es maravillosa esta parte. Por eso es una de las escenas que más me gusta, porque conserva todo ese misterio de Wes Craven, y además esto lo muestra Wes Craven como una especie de esclavo, de escriba nada más del guión, ¿no?
hay algo hay una fuerza que hace que él tenga que escribir esa historia, y esa historia tiene la función o la potencialidad de volver a enmarcar eso demoníaco que está suelto. Así que una escena maravillosa también. Bueno, la trama avanza y vamos viendo que Freddy cada vez está más cerca de poder irrumpir en la realidad. Por ahora se sigue moviendo como en este mundo fronterizo entre los sueños y la realidad. Y acá se da el momento en el que Heather va a tener que hacer su elección. ¿Por qué? Hay una previa, ¿no? Dylan estaba muy mal, ella lo lleva al hospital. En el hospital, como les había adelantado, es juzgada y no es ayudada. Dylan queda internado y en un momento que a ella la están interrogando y demás cuestiones, se da una aparición de Freddy, otro asesinato, que es el asesinato de Julie, la niñera, que hasta ese momento también parecía una figura bastante ambigua, pero queda claro que no, porque Freddy la asesina, y la asesina de una manera que hace referencia al asesinato de Tina en la primera película, ¿no? de la amiga de Nancy. Es la misma puesta en escena, ¿no? Que se hace con una especie de cuarto que rota. Igual es brutal la escena, brutal, muy, muy sangrienta. Entonces Freddy irrumpe en ese momento. Dylan lo ve cara a cara, se asusta mucho, y en medio de todo ese revuelo y de la muerte de Julie, Dylan se escapa del hospital. Porque va a buscar a Rex. Se lo olvidaron en la casa y Rex y se siente desprotegido sin Rex, ¿no? El dinosaurio que es su guardián del sueño. Cuando Heather se da cuenta de esto, va corriendo tras Dylan. Ahí se da todo como una escena que tiene que cruzar una especie de autopista, todo muy asfixiante, muy riesgoso, hasta que finalmente llega a su casa Heather. Cuando llega a su casa, antes de ver a Dylan, al primero que ve es a John Saxon, que le dice que, recordemos, John Saxon, el que fue su padre en la ficción, que le dice que fue a verla porque estaba preocupado por la situación de Dylan y demás, y que por suerte Dylan estaba ahí, que él lo vio llegar. Entonces ahí se reencuentra con Dylan, Heather. Ahí John Saxon la saca afuera para hablar y no hablar delante de Dylan, y Heather le dice a John Saxon que Freddy está, irrumpiendo en su realidad, y que fue Freddy quien mató a Chase. Y John Saxon descree de eso, no le cree, y replica la actitud que él tenía, o sea, que su personaje tenía en la primera película, que era no creerle a Nancy. Entonces ahí se empieza a confundir todo, y nos damos cuenta que sutilmente hay un deslizamiento y John Saxon empieza a actuar como el padre de Nancy. Entonces la llama Nancy a Heather. Heather se queda porque le dice: ¿por qué me estás llamando Nancy? Él le dice: ¿por qué me llamas John? Y entonces empieza a deslizar todo hacia la ficción. Y entonces ahí es cuando Heather se da cuenta que tiene que hacer su elección, si va a interpretar a Nancy o no. Efectivamente hace su elección, se da cuenta que ese es el único camino, y vemos en paralelo cómo Freddy cada vez está más cerca, ¿no? de entrar en la realidad. Cuando Heather hace la elección de la que le habló Wes Craven, nos damos cuenta que ella aparece con la ropa que hace referencia a Nancy. John Saxon aparece vestido de policía, ¿no? Que era la vestimenta del personaje. Entonces Heather lo acepta y ya lo saluda como padre. Por supuesto que angustiada, ¿no? Pero acepta su misión. Y cuando vuelve a la casa, también algo muy, muy bueno que hace Craven acá es que ya cuando se da vuelta a la casa, no es más la casa de la actriz Heather Langenkamp, sino que es el 1428 de Elm Street, donde vivía Nancy, y la casa como más famosa de la franquicia. Cuando vuelve a entrar, ya Dylan desapareció nuevamente, y
bueno, vemos ahí en la tele también imágenes de la primera película y ella empieza a encontrar unas píldoras que Dylan fue dejando, cual Hansel y Gretel, ¿no? Le fue marcando el camino y son píldoras de dormir además, ¿no? Que el chico no había tomado cuando se la dieron en el hospital. Y bueno, y se da cuenta que tiene que sumergirse en el mundo de Freddy, ¿no? Y la vía de entrada es la cama de Dylan. Les decía que Heather se encuentra la vía de entrada para rescatar a Dylan gracias a las píldoras que él le deja y la puerta de entrada es justamente la cama de Dylan, ¿no? Otra vez acá el uso del espacio, el uso onírico del espacio que hace Craven cuando se mete abajo de la cama, cae por un túnel cual Alicia y vemos que cae a las tierras de Freddy. Cae en esto, ¿no? en esta especie de representación del infierno. Y esta vez más que nunca, porque ya no es solo el ambiente fabril, medio taller que siempre caracterizó al lugar en el que Freddy se siente cómodo. Es ahora una representación misma del infierno, ¿no? Vemos esculturas de demonios, vemos todo un ambiente mucho más ampuloso, ¿no? Se ve más grande, pero eso no evita que se dé el clásico juego del gato y el ratón, ¿no? Juego entre comillas, digo, porque por supuesto cuando ahí cae Nancy, cuando Nancy cae ahí no lo ve a Dylan en primera instancia ni tampoco a Freddy. Entonces empieza a buscar y ahí nosotros vemos esos fragmentos, vemos la garra de Freddy, lo vemos aparecer por ahí y por allá. Creo que primero se encuentra a Dylan y Dylan le dice eso, ¿no? Que Freddy lo está persiguiendo, que los está persiguiendo y bueno, juntos van a enfrentarlo. Y antes de ir a la batalla final me interesa también destacar un punto que es muy Wes Craven, muy meta, que es que Nancy en el camino, en este deambular por este infierno, se encuentra, digamos, unos papeles, y esos papeles son el guión de la película, un guión que está en construcción, ¿no? Porque lo que va leyendo es lo que le va sucediendo, al igual que pasó en la casa de Wes Craven. Y hay una frase muy linda, muy poética, que dice que lo que tenía en sus manos no era nada más y nada menos que su propia vida. Y pensándolo bien, en el caso de Nancy es así, porque su propia vida está en un guión, digamos. Nancy vive dentro de una historia, de una ficción. Bueno, después se da un poco el desenlace de la película, ¿no? Obviamente nuestros héroes, nuestra heroína y el pequeño héroe triunfan. Yo creo que Heather o Nancy, impulsada por el deseo de salvar a su hijo, ¿no? Me parece que eso le da la fuerza para terminar con Freddy. Y acá es donde hay nuevas resonancias, porque la forma en que matan a Freddy es igual a lo que pasa en el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Que fue tan representativo del vínculo entre Heather y Dylan. Así que bueno, cuando logran acabar con Freddy y salir de ese infierno, lo que queda como saldo de todo eso es ahora sí un guión completo. Y vuelven a hacer la misma dinámica que con el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Ella se lo lee y otra vez acá la dimensión meta, porque van leyendo exactamente lo que les está pasando y Dylan le pide que termine la historia, ¿no? Que por favor termine de contarle la historia. Ese es el final de la película, así que un gran final, un gran final. Bueno, como conclusión de este video me interesa volver a remarcar la inteligencia de Wes Craven para escribir este guión, ¿no? Para escribir el guión, para dirigir la película, para la puesta en escena. Me parece que con este dispositivo narrativo que monta, lo que logra es darle una vuelta de tuerca más a la historia, es encontrar la manera de revivir a Freddy inteligente y elegantemente, no seguir arruinando el personaje, volver a su propia mirada de la historia y del personaje. Creo que
que es una película muy inteligente que quizás en su momento no fue valorada, no fue entendida. No sé si tuvo que ver el hecho de que se estrenó junto con Pulp Fiction y eso quizás le quitó un poco de atención, pero yo tiendo a creer más que es que no fue entendida esta película, ¿no? Que se adelantó un poco a su tiempo. ¿Por qué digo esto? Después vino Scream. Recordemos que ese fue el siguiente hito en la carrera de Wes Craven, ¿no? Wes Craven dirigió las primeras películas de la saga de Scream, una franquicia y una saga muy exitosa. Si bien la idea original y el guión es de Kevin Williamson, no de Craven, me parece que Scream no hubiese existido si no hubiese salido antes La Nueva Pesadilla, ¿no? La Nueva Pesadilla es un hito fundacional del meta slasher, o sea, de estos slasher que son autoconscientes, ¿no? Que son conscientes de sí mismos. ¿Por qué? Porque dentro de la realidad diegética de esas películas existen los slasher, existen como género cinematográfico. En general los personajes conocen las convenciones del género. Esto se ve muy claramente en Scream. Pero La Nueva Pesadilla ya es un meta slasher, porque es un meta... Bueno, primero porque dentro de la película Freddy es un personaje de ficción. Y después porque también es un meta comentario acerca del impacto de la franquicia en los actores, las actrices, los realizadores de la película, acerca del impacto en los fanáticos y en la cultura pop en general. Me parece que es una película que se sitúa en este nivel meta y en ese momento quizás no fue entendida. Después Scream profundizó esa línea y fue muy exitosa. La película además vuelve a explorar cuestiones que hacen al horror humano, ¿no? Me parece que si uno escucha hablar a Wes Craven, además de ver su obra y ver lo que transmite en su obra cinematográfica, si uno lo escucha hablar, se da cuenta que hay una sustancia filosófica y que lo que sustenta sus películas es un pensamiento acerca del horror y también una mirada estética sobre lo ominoso, ¿no? Que es esto que marcaba un poco en el video. Creo que la película también sitúa varios conflictos morales, sobre todo en la cuestión de Heather Langenkamp, ¿no? Cómo es juzgada desde la afuera, ¿no? Y la tensión interna que ella también tiene en relación a su vida privada y a su vida pública. Me parece que está esa dimensión moral también. Así que es una película con contenido, no es para nada un slasher plano. Creo que Wes Craven la lleva a un nivel superior y por eso recomiendo esta película, recomiendo la primera, recomiendo la saga de Nightmare en general. Sé que hay gente que le cuesta el terror, pero bueno, si se animan es una buena puerta de entrada. Sobre todo la primera, la tercera, la cuarta y esta que es la séptima, ¿no? Me parece que son películas muy interesantes. Igual recomiendo ver toda la saga, ¿no? Pero si se animan pueden empezar por ahí. Pueden empezar poniendo un ojo en esta estética de Craven, ¿no? En esta estética de lo ominoso. Y el otro ojo también en cómo concibe la función del relato en relación a la maldad y a lo siniestro. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, los y las invito a que le den like, se suscriban al canal y hagan clic en la campanita de notificaciones. También les voy a dejar acá un link al primer video del canal, que es un video ensayo en 2 partes sobre la película Vértigo. Si no lo vieron, vayan a verlo. Y bueno, les agradezco nuevamente por acompañarme y nos vemos la próxima.